Qué notable clip. Efectivamente, Uruguay se proclamó campeón del Mundial Sub-20 y de la Celeste. Hablamos con Pablo Flam, nuestro periodista de 10 Sport Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, como corresponde acá, con un pañuelo haciéndole homenaje a la gloriosa Celeste. ¿Y por qué digo a la gloriosa Celeste, Lucía? ¿Por qué? A ver, porque la historia del fútbol uruguayo está llena de épica, está llena de grandes hazañas. Campeones olímpicos el 24 y el 28. Campeones del mundo, 1930. Campeones del mundo, 1950 con el famoso Maracanazo, con Alcide Gilla, Roque Máspoli, entre otros grandes integrantes. Campeones de Copa América. Bueno, el Mundial Sub-20 se lo lleva el fantástico equipo que dirige Marcelo Broly, que curiosamente fue jugador uruguayo acá en Chile. Él jugó en Audax italiano, Marcelo Broly. Ajá. Y la campaña del técnico uruguayo es digna de destacar porque él fue campeón a nivel Sub-20 de la Copa Libertadores con Peñarol y es un técnico de la nueva camada uruguaya que saca técnicos, saca jugadores. Qué bueno. De esta selección, Lucía, 7 están nominados por Marcelo Bielsa para los amistosos frente a Nicaragua y Cuba. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo la gloriosa historia de Uruguay? Porque el partido ayer frente a Italia, con los dos grandes candidatos, cuando ahí vemos a Maxi Rodríguez, presentando el trofeo en el Estadio Único de La Plata. Digo gloriosa porque Uruguay gana en el minuto 86. Si bien Uruguay en su historia ahora se distanció de aquel fútbol rudo, donde pegaban patadas, donde es que era verdad, hasta los años 90, el fútbol uruguayo era esa, la carrera, pegar. Hoy día juegan, y juegan muy bien, y tienen una camada de jugadores fantástica. Y derrotaron a Italia, que era el gran candidato, que tiene a Cesare Casadei como el goleador, que obtuvo 7 anotaciones, en el minuto 86. No digo corriendo, metiendo, pero sí un poco al estilo, a la estirpe, al linaje que tiene la República Oriental del Uruguay, que ahí estamos viendo. Con el gol de Luciano González, minuto 86, no le dio ninguna posibilidad, se queda con este título Sub-20. Y aquí quiero hacer una reflexión, Lucía, que no sé si tú recordarás, previo al Mundial de Qatar, cuando Kylian Mbappé, el delantero de la selección de Francia y del PSG, dijo: jugar en Europa es mucho más difícil que en Sudamérica. Bueno, me gustaría decirle a don Kylian que revise los siguientes antecedentes. Actual campeón del mundo, Argentina. Actual campeón del mundo Sub-20, Uruguay. Vigente campeón Sub-17, Brasil. Vigente campeón olímpico, Brasil. Parece que en Europa no todos los títulos están allá. Claro. Ahora se vinieron para este lado del mundo. Claro que sí. Además, la cantidad de futbolistas que le aportamos a esa liga desde Sudamérica, le aportamos, digo yo, porque también, bueno, estamos desde Chile y algunos chilenos ahí dando vuelta, pero efectivamente, hermoso el torneo primero y hermosa la historia de que tú nos estás contando, no solamente de, por supuesto, la gloriosa Celeste, que la conocemos también su trayectoria como un tremendo equipo, sino que también de lo que ha hecho el técnico con los jóvenes, primero en Peñarol y luego también a nivel nacional. Y de ahí quiero colgarme un poco para que me hables de esta selección y también de su técnico, porque no es llegar y saber manejar efectivamente a los grupos de jóvenes. Nosotros sabemos que Uruguay tiene un muy buen talento, ¿no es cierto? Porque por algo han conseguido históricamente triunfos, pero también manejar a los jóvenes, y vaya que lo sabe la selección Sub-20 argentina, por ejemplo, no es tan fácil en términos de que no es llegar y desarrollar ese talento. Y parece que este técnico tiene esa capacidad y además le está aportando desde la cantera a la selección de manera notable. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que logra? Este es un trabajo que se inicia, Lucía, no ahora. Este es un trabajo donde cimentó las bases Oscar Washington Tabárez, el maestro Tabárez. Y digo esto porque cuando Oscar Washington Tabárez toma la selección adulta uruguaya y la dirigió por 13 años, llegando a Sudáfrica en las instancias finales, siendo campeón de América, Tabárez es profesor normalista. Por eso le dicen el profesor, porque él es profesor de profesión que se ha dedicado al fútbol. Qué buen dato Tabárez, ese, ¿ah? O sea, para lo que estamos hablando es un gran dato. Sí, Tabárez diseña toda una orgánica
donde él le pide a la Federación Uruguaya establecer los cimientos de cómo ve el fútbol uruguayo en los próximos años. Y para eso, lo primero que pide Tavares es generar un nuevo complejo, el complejo celeste, el complejo donde entrenan la selección uruguaya, que tengo la posibilidad de conocerlo, es de un nivel fantástico. Cuando tú ingresas al complejo celeste, no ves futbolistas, lo que primero ves es la historia del fútbol uruguayo. Obdulio Varela, Alcides Gilla, Roque Gastón Máspoli, Esquiafino, los grandes que hicieron las hazañas. Después tú entras a una biblioteca donde los jugadores deben estudiar. Y si los jugadores de las divisiones menores o las selecciones juveniles tienen bajo rendimiento, pierden la opción de la selección. Mira, qué interesante. Entonces, el desarrollo integral de la persona y del futbolista lo diseñó Tavares. Y Tavares, cuando se va de la selección, producto de un desgaste de 13 años, producto de una enfermedad, recordemos que el maestro sufre de una artrosis crónica, tiene que andar con muletas, todos los que siguieron se tomaron del plan del maestro Tavares. Entonces, en Uruguay es tan importante que un jugador a los 16, 17 años ya se defina si va a ser profesional o no. Por lo tanto, una vez que el jugador toma ese camino, se le potencia, tiene algo de la idiosincrasia del pueblo uruguayo, un pueblo aguerrido, un pueblo que lucha contra la adversidad, y por eso que el futbolista uruguayo a los 18, 19, 20 años como máximo, sabe que su destino está en Europa. Entonces, se generan una simbiosis, se genera una situación tan potente, Lucía, de formación, de apoyo y de hambre, que por eso el futbolista uruguayo es tan respetado a nivel mundial. Qué bueno, y además lo que nos cuenta de la preocupación por la formación integral, que es tan importante también en los jóvenes para lograr un equipo, no solamente lograr una o dos figuras que luego descollen, sino que es un equipo que efectivamente es el que finalmente saca adelante este torneo. Quiero que veamos imágenes del aeropuerto, porque están esperando ahí en Carrasco los hinchas, la llegada de los jugadores, ¿no es cierto?, de los campeones sub-20. ¿Sabes que ayer, Lucía, cruzaron más de 73.000 uruguayos a ver la final? Están al lado. Tú en Colonia tomas un ferry, un barco, sí, claro. Te demora 1 hora y media para llegar a Buenos Aires y después media hora más para llegar a La Plata. He tenido la posibilidad de hacerlo. Es muy bonito ese placentero y lindo viaje, además, y hermosa la ciudad de Colonia. Sí. Entonces los uruguayos están fascinados. Porque además se da todo por Lucía. Llega Marcelo Bielsa, salen campeones sub-20. Entonces, tienen todo armado para que Uruguay, y en lo cual yo no me sumo a la efervescencia, me subo a la racionalidad. Marcelo Bielsa detectó todo esto, lo mapeó, hizo la radiografía, el escáner y dijo, acá hay potencial, claro. Tengo jugadores potentes, vienen jugadores sub-20 muy importantes. Para mí, Uruguay le va a pelear la hegemonía a Brasil y Argentina en estas clasificatorias. Uruguay la va a pelear. No me extrañaría que el Uruguay de Marcelo Bielsa termine dando una sorpresa. Y además que para lo que nos estás contando, nosotros sabemos que Bielsa, y porque lo tuvimos en Chile también, y quienes han seguido su carrera, no se va a cualquier club. Para él es bien importante, o a cualquier selección, para él es bien importante no solamente el proyecto completo, sino que en este caso también cómo se está entendiendo el fútbol uruguayo, cómo se está trabajando con los menores. Sabemos que para el filósofo efectivamente esto mismo, la formación integral es muy, muy relevante, así que probablemente no solamente... Mira, no me quiero adelantar porque pueden pasar distintas cosas y en el fútbol también tú sabes que nada está dicho, pero efectivamente, como tú dices, es posible que la pelee, que tenga logros, pero además que Bielsa pueda estar ahí una buena cantidad de tiempo saliendo, como ha salido de otros lados, con los aplausos de los hinchas, con el cariño de la gente, porque va a estar en su salsa, en un espacio donde efectivamente se respeta y se trata a la persona como a él le gusta que se trate. Yo hago una analogía, y no comparación, una analogía. Cuando Bielsa llega a Chile, Bielsa había detectado que había jugadores que venían del proceso de Francia 98 que todavía le podían servir. Marcelo Salas, por poner el ejemplo más claro. Pero él detectó que la generación de Zulantay, tercera en Canadá, Alexis Sánchez, Vidal, Mauricio Isla, la generación dorada, venía en forma ascendente. ¿Por qué Bielsa toma estos equipos? Y te voy a dar la explicación. Porque la autoridad moral futbolística de Marcelo Bielsa es tan grande que cuando tú tomas a un chico de 20 años y ve a Marcelo Bielsa, lo único que hace es mirarlo hacia arriba, escuchar. Y ahí puede llegar mejor el mensaje de Marcelo Bielsa. Fíjate que Bielsa en los equipos con jugadores grandes, me refiero ya a jugadores grandes, veteranos, mañosos, le cuesta.
porque quedan a la par. Cuando el futbolista admira al líder, al director técnico, se deja entrenar, se deja trabajar. Y es la analogía que hago con Chile. Bielsa hizo eso. Hoy día Bielsa detectó que Uruguay se retiraban las grandes figuras, se iban de la celeste Suárez, Cavani, Godín, pero hay una camada donde está Jiménez, Darwin Núñez. Donde se puede construir. Más este potencial de sub-20, donde él tiene un terreno fértil donde trabajar. Y además, la sociedad uruguaya tiene mucho la sociedad chilena o viceversa, en cuanto al trato. Y para Bielsa es demasiado importante sentirse cómodo. De hecho, ya claro que sí. Él llevaba 4 meses en Montevideo observando todo esto antes de firmar. Quiero que salgamos del fútbol, por supuesto, enviándole las felicitaciones a toda la audiencia, además, que tenemos en Uruguay.